Hola, ¿cómo estás? Aquí tenemos un ejercicio de geometría que es una aplicación de semejanza de Pitágoras y de teorema de Euclides. Vamos a ver cómo resolverlo. A ver, dice que en la figura adjunta ABCD es un trapecio rectángulo en A y B. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el lado AB es paralelo al lado CD, que además el ángulo FAD, este ángulo, es 90 grados y el ángulo ADC también es 90 grados. Aquí vamos a colocar 90 y aquí también 90. Por otro lado, nos dice que aquí tenemos tres ángulos que miden 90 grados. El ángulo DEA, este ángulo 90 grados, ACB también 90 grados, CFB también 90 grados. Y dice que E pertenece al segmento AC, es decir, esta es una línea y E pertenece a esa línea. Y F pertenece al segmento AB. Aquí pasa lo mismo. Esta es una línea, un segmento, y F pertenece a ese segmento. ¿Cuál de las siguientes igualdades son verdaderas? Para poder comprobar estas igualdades, lo que vamos a hacer, lo primero es colocar nombres a los ángulos agudos de cada triángulo rectángulo. Fíjate que tenemos un triángulo rectángulo, 2, 3, este grande, 4, 5 y el grande 6. Hay 6 triángulos rectángulos y a cada uno de los ángulos agudos vamos a colocarle letra. Pero fíjate que le vamos a colocar a este alfa y a este beta, sabiendo que alfa más beta son complementarios, es decir, suman 90 grados, porque todos suman 90 más 90 es 180. Pero fíjate que si alfa más beta es 90, este ángulo debe medir alfa, porque alfa más beta es 90. Y acá, nuevamente aquí tenemos 90 grados, y este ángulo debe ser beta, porque alfa más beta es 90. Lo mismo pasa acá, porque este es 90 grados también, porque es trapecio rectángulo, porque si aquí es 90, aquí también es 90. Entonces este ángulo también debe ser alfa. Y si este es alfa, este debe ser beta. Y si este es beta, este debe ser alfa. Y por otro lado aquí, si este es alfa, este debe ser beta. Y ahí tenemos, los 6 triángulos son semejantes, así que podemos encontrar fácilmente semejanza, pero para escribirlo lo vamos a escribir como proporción. Vamos a escribir la primera, vamos a escribir AD es ADE, como CB es ACF. ¿Qué es lo que estamos comparando acá? AD con DE. AD con D, estamos en este triángulo. Alfa 90 beta. Y estamos comparándolo con este de acá. CB es ACF. CB es ACF. Esto de acá. Fíjate que también tenemos hipotenusa, hipotenusa. Y estamos comparando el segmento que está entre alfa y 90 con el que está entre alfa y 90. Y por lo tanto es correcto. Vamos con el número 2. El número 2 lo vamos a escribir nuevamente de forma de división. DE es a EC, como FB es a CF. ¿Y qué triángulos vamos a comparar? DE con EC. DE con EC. Este triángulo, el DEC, con el triángulo FB con CF, FB con CF, en este triángulo de acá. ¿Y qué es lo que vemos? DE es el cateto que está entre alfa y 90. EC es el otro cateto entre 90 y beta. Acá, FB es el cateto que está entre 90 y alfa, igual que este de acá. Y CF es el cateto que está entre 90 y beta y 90 y beta. Acá CF. Y CF es el cateto que está entre 90 y beta, igual que
S que está entre 90 y beta. Y por lo tanto, correcto. Vamos con el 3. El 3, fíjate que es un poco distinto. Dice AD al cuadrado, este lado de aquí, la altura del trapecio, más AF al cuadrado, más esto al cuadrado, es igual a AF, esto, por AB, por todo esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras y después del de Euclides. Primero, AD, este lado, es paralelo a este lado de aquí y tiene la misma medida, porque aquí es 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Este es un rectángulo. Así que podríamos perfectamente AD al cuadrado escribirlo como CF al cuadrado más AF al cuadrado. Ahí. Es decir, esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y resulta que Pitágoras, esto al cuadrado, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, hipotenusa al cuadrado. Quiere decir que es igual a AC al cuadrado. Ahí. Entonces, la pregunta 3 la podríamos escribir como AC al cuadrado es igual a AF por AB. Ahí, AF. Y fíjate que nos vamos a ir al triángulo ABC, este triángulo ABC. Y en este triángulo, que es triángulo rectángulo, podemos aplicar Euclides. Recordemos Euclides, lo vamos a hacer aquí, chiquitito. Euclides nos decía que aquí tenemos la altura, este es el ángulo 90 grados, este segmento mide P, este segmento mide Q y este lado mide A. Y nos decía que A al cuadrado es P por C, que era C, toda la hipotenusa. Entonces, aquí AC al cuadrado es como A, es decir, AC al cuadrado es igual a AF, porque es el segmento AF, esto es P, por todo el lado, que es C. Perfecto. Así que se cumple y por lo tanto esta también se cumple. Y por lo tanto las tres son verdaderas. Eso es. Cualquier duda, consúltame, que estés muy bien.